Hola profesora, compañeros, hola a todos. El día de hoy les presentaremos el documental de la obra teatral Sátira Colacho Hermanos, cuyo creador es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos de nuestro país. Hablamos del gran poeta César Vallejo. A continuación hablaremos un poco más de su vida. En 1892, en un pueblito Santiago de Chuco, Huamachuco, La Libertad, Perú, nace nuestro gran poeta César Vallejo. Es hijo menor de una numerosa familia, muy humilde. Todo aquel que visita la casa de la familia Vallejo podrá imaginarse fácilmente la existencia provinciana típica y humilde que Vallejo vivió en su niñez. Tuvo muchas dificultades en su vida, en lo cual vemos reflejadas, dejándonos así un gran legado en sus obras. A continuación, seguimos con su historia. La juventud de Vallejo. César Vallejo fue el menor de los 11 hijos que tuvieron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurronero. De niño estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además se le presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. También fue la época del amor. César Vallejo, para pagar sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudiaba en la Facultad de Letras, trabajó como profesor. Primero lo hizo en el Centro Escolar de Varones, número 241, y después en el Colegio Nacional de San Juan. En este último fue profesor de primaria del escritor peruano Ciro Alegría. Aquí también conoció a la poeta María Rosa Sandoval, quien inspiró varios de sus poemas que publicó en diarios y revistas de la época. Años después, Sandoval falleció y su muerte inspiró otros versos que más adelante fueron incluidos en uno de sus libros más conocidos, Los Heraldos Negros. A los 26 años, en 1918, viajó a Lima para estudiar un posgrado en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. En ese año, su madre falleció en su natal Santiago de Chuco, ubicado en el norte del Perú. Esta muerte lo llevó a una profunda tristeza que inspiró algunos poemas que luego fueron incluidos en Trilce. 2 años después, Vallejo regresó a Santiago de Chuco y fue acusado de haber robado e incendiado la casa de la familia Santa María Calderón. De manera injusta, el juez envió preso al poeta por 112 días. Se cree que en ese tiempo fue usado como escarnio para los jóvenes intelectuales comprometidos a la denuncia social. En estos tiempos difíciles, Vallejo escribió una de sus obras más significativas, llamada Trilce, que publicó 2 años más tarde. Este poemario se convertiría en una obra vanguardista que rompió con el modernismo de la época. Más adelante, Vallejo escribiría numerosos versos, algunos publicados, incluso después de su muerte, con ayuda de su esposa Georgette Philippa. Hoy es reconocido como uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura peruana, y su trabajo aún es foco de numerosos análisis e investigaciones. Hola, mi nombre es Rosita Lazavalli y yo les voy a hablar sobre Vallejo en Europa y su muerte, ¿no?
No existe como un acuerdo del motivo de la salida de Vallejo de Perú, pero según por varios escritos por diferentes autores nos mencionan pues que tras de la encarcelación injustamente que él tomó, pero a pesar de eso ya tenía pensado viajar muchos antes, ¿no? Por el interés intelectual que le traía a la ciudad de París. Lo cierto es que luego de más de 3 semanas de viaje en barco, el 13 de julio de 1923, él llegó a Francia, a París. Justo estaba de fiesta Francia, en la cual él se encontró emocionado y le cautivó desde el primer momento que vio, ¿no? Pues en una de sus cartas, él escribe a su familia diciendo: «Gran capital, que es lo más bello que Dios ha hecho en la tierra. París, qué grandeza, qué maravilla. He realizado el sueño del hombre culto». Y en París fundó la revista Favorables de París, Poema 1926, y en 1928 y 1929 él visitó Moscú. En 1931, el año que él viajó a Rusia, y donde son escritos pues el Tuxteno, Paco Yunque, y en 1932 escribió la obra del teatro Lock-Ut. Durante su estancia en Europa, pues no fue nada fácil para él, tuvo que vivir los apretamientos, estrecheces económicas. Pese a eso, él logró enviar colaboraciones a sus diarios y revistas que tenía en Perú y España. Un Viernes Santo, 15 de abril de 1938, murió César Vallejo en París. Ahora les voy a hablar sobre el contexto de la obra de los hermanos Colacho. La obra de los hermanos Colacho se desarrolla en aquellos tiempos donde el Perú pasaba por una crisis política, social y económica, ¿no? Muy recordada por algunos adultos sobre el golpe de Estado que hizo el general Sánchez Cerro al expresidente Augusto Leguía, ¿no? A causa de la injusticia que se vivía en esos tiempos. En cuanto a los detalles de la obra, vista todos los problemas que estaban sucediendo en esos tiempos, César Vallejo no se hizo de menos, ¿no? Ante estos problemas se inspiró a escribir la obra en 1934, pero fue rechazada por su editorial. Pero años más tarde fue aprobada y publicada exactamente en el año de 1979. Esta obra se divide en 6 cuadros, teniendo como personajes principales a los hermanos Colacho. Cuadro 1. El cuadro 1 inicia en un mediodía radiante, aldea de los Andes, dentro de la tienda de los hermanos Colacho. Acidán, un hombre despreocupado, descuidado de su persona y de lenguaje poco culto. Llega Cordel en el momento que su hermano está atendiendo. Ambos se encuentran preocupados por pagar su deuda al tuco. En ese momento llega un sobre a sus manos proveniente del alcalde, lo cual lo sorprende, viendo en parte de una solución y el ingreso al mundo de la alta sociedad. Cuadro 2. Una tarde en el gran bazar de los hermanos Colacho. Cordel, vestido para el frío, aparece de perfil, sentado en un despacho pequeño pero cómodo, también elegante. Novo, a quien Cordel castigaba reiteradamente, y Orocio, empleado de la empresa. Entonces el señor Teneri entra en escena, pidiendo peones para los túneles, debido a la fuga y muerte de Soraz, con quien se retira. En ese momento entra el inspector, que observaba y disfrutaba de una estafa. El yanqui vuelve para informarle a don Colacho de la situación en las minas y proponer un puesto en política futura en beneficio a la corporación Quivilca. Luego de 11 años, la sala de los hermanos Colacho es una habitación espléndida en Taque. Tiene una criada llamada Taya. Acidal habla con Zavala, un hombre blanco de 25 años de edad, muy delgado, quien le da instrucciones de cómo mejorar su forma de
ser, ¿no? Don Rupe, padre de Taya, quien fue llamado por Acidal para leerle las hojas de coca, luego de aquella conversación hubo un problema, ya que don Rupe afirmó que Taya estaba embarazada, pero Acidal lo trató como un maltosca. Luego de eso, se calmó cuando don Julio Zavala habla con Acidal y al final llega Cordel, ¿no? De viaje, quien pide hablar a solas con su hermano para así contarle lo que le dijo Teney, para así proponerle como presidente. Eran las 10 de la noche y el bazar se encontraba cerrado para la clientela. Cordell y Mr. Kennedy deciden tomar un par de copas de whisky, celebrando así el viaje de don Colacho. En plena trasnochada tocan la puerta e ingresan los empleados de la Quivilca Corporation. Más tarde deciden jugarse a la rosada en un juego de dados, siendo el gerente el ganador. Luego la manda a llamar para divertirse con ella, a tal punto de embriagarla y abusar sexualmente. Ya en la mañana, Mr. Kennedy despide a Cordell, indicándole las pautas a seguir al llegar a su destino. Hola, soy Samir Sánchez González. Continuando con la historia, y en la capital, en la casa política de Cordell, dialoga con Alcibar a la par que recibe instrucciones de Zavala hasta el ingreso de Trozo y de Pachaca, a quien se muestra en desacuerdo con la poca información que le dan, razón pues por la cual es encerrado en el sótano. Luego de esto hacen su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse a la revolución. A su retiro aparece disfrazado el coronel Tequila, acompañado de un batallón, pues él se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Luego de esto hacen ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo para que confiese el paradero de este. Seguidamente ingresa pues un grupo de personas de altos y bajos rangos para definir los cargos políticos que ocuparán cuando llegue al poder, y a causa de eso pues se genera una discusión entre el coronel Bando y el doctor Segarra por el cargo del doctor de Surco, quien cuestiona los ideales revolucionarios. Gracias. Aquí se presenta un Cordelia presidente acompañado de su secretario, Roque, y de un decano. La primera visita que recibe es la del doctor Soy Sodal, encargado de los negocios de Brasil, con quien comienzan a dialogar acerca del comercio de cigarrillos, y a quienes asegura que sus egipcios deben estar con Nueva York. Se despide y se retira. Luego charla con su secretario, que le dice que un extranjero pidió 2 sargentos para cocineros en su casa, que en realidad era el sargento de Estados Unidos, pero se llega a tranquilizar ya que su pedido fue obedecido. Posteriormente ingresa el presidente del Congreso, con quien discuten sobre los diputados Ugarte y Chupita, sobre los escándalos en que están involucrados, dando la orden que sean detenidos. Más adelante recibe la visita del Ministerio de Justicia el doctor Collar, quien le pone al tanto acerca de un complot anarquista y comunista, indicando por lo ocurrido. Cordell que sea reemplazado. Luego ingresa el Ministerio del Fomento, quien era su hermano, Acidal, a quien le pide que tome su cargo mientras él iba de viaje a Nueva York. Cordell sabía que iba a ser difícil que los ministerios y el Congreso acepten su reemplazo, pero eso decide no decir nada a nadie. La primera visita que recibe a Acidal como presidente, nuncio de su santidad, quien asegura que sus negocios en el Vaticano siguen en pie y la Iglesia en su gobierno sea de su obediencia y devoción para el éxito de su sagrada misión apostólica. Después el decano anuncia a Acidal sobre la multitud que hay sobre los balcones presidenciales,
por lo que decide pronunciar un discurso para calmar la población, la cual no funciona. Luego llega un cablegrama donde dice que ya no se necesita la presencia del presidente Cordel. Consecuentemente, por todo lo que había sucedido, el coronel Colongo, mediante un golpe de estado, ingresa al poder, mandando a fusilar a los hermanos Colacho. La disputa de la silla presidencial entre Colongo y su secretario Celar. Es una obra muy interesante y real desde nuestro punto de vista. Vemos cómo se relata la historia de los hermanos Colacho, que se asemeja mucho a la historia de la vida real, ya que refleja la inestabilidad y realidad política de la sociedad peruana, que lamentablemente hasta el día de hoy la seguimos viviendo. Por otro lado, también representa el habilismo, ya que después de nosotros siempre habrá alguien queriendo el poder. Esta pieza es muy agradable y además existen muchas adaptaciones teatrales y no existe excusa alguna para no poder verla.